Mickey Mouse será de dominio público en 2024 después de 95 años. La primera versión de Mickey Mouse será de dominio público en 2024. A pesar de la apertura, Disney aplicará restricciones para el uso del ratón, que solo podrá ser representado en blanco y negro y no podrá transformarse en una marca comercial. La primera versión de Mickey Mouse, 1928, el ratón más famoso creado por Walt Disney, entrará al dominio público en Estados Unidos el primer día de 2024, abriendo la puerta a un sinfín de oportunidades creativas que permitan mirar al personaje desde un prisma más actual. Después de prolongar durante años los derechos de autor de su emblemático personaje, a partir del 1 de enero de 2024, Disney dejará de ser dueño de las versiones de Mickey y Minnie Mouse que aparecen en los cortos Steamboat Willie y Plane Crazy de 1928. Eso significa que creativos, artistas, directores y el público en general tendrán la oportunidad de utilizar dicha creación para sus propias interpretaciones y versiones sin tener que pagar derechos de autor. Es difícil predecir qué pasará, pero sabemos que cuando las obras pasan a ser de dominio público, esto puede generar tanto un interés renovado por la obra original, como una nueva ola creativa basada en esa obra, dijo a F. Jennifer Jenkins, directora del Centro de Estudios del Dominio Público de la Facultad de Derecho de Duke de Carolina del Norte. A partir de ahora, las posibilidades creativas para Mickey Mouse serán infinitas. Ejemplos de ello son las nuevas versiones, radicalmente distintas a las originales, que han surgido desde que ingresaran en 2021 al dominio público de Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald o Winnie the Pooh de A. Milne. En concreto, el glamuroso mundo de los años 20 presentado en el libro de Fitzgerald se transformó en una historia con zombies en la novela de Great Gatsby and the Zombies, escrita por Wayne Soini. Durante 2 décadas ninguna creación pudo acceder al dominio público debido a la ley de ampliación de los derechos de autor. Pese a la liberación de esos personajes, y ahora de Mickey Mouse, durante casi 2 décadas ningún trabajo creativo pudo acceder al dominio público debido a la llamada ley de ampliación de los derechos de autor, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1998 y que extendía los derechos intelectuales de algunas obras por otros 20 años. La ley tenía entre sus principales impulsores a Disney, y su influencia fue tan significativa que fue conocida popularmente como la Ley de Protección a Mickey Mouse, un nombre que aunque Jenkins considera exagerado, tuvo entre sus principales ejes de debate el uso público del simpático ratón, una oportunidad para aportar a la creación. Los esfuerzos de Disney por retener el control de los derechos de Mickey Mouse plantean una interesante contradicción para una empresa que ha fundamentado gran parte de su creación en el uso de historias de dominio público, como Pinocchio de Carlo Collodi o Blancanieves de los hermanos Grimm, entre otras. En su artículo Mickey, Disney, and the Public Domain, a 95 Year Love Triangle, Jenkins explica que incluso el propio Mickey Mouse se originó a partir de la inspiración de la creatividad ajena, al incorporar los rasgos expresivos de Charles Chaplin, según reveló el propio Walt Disney. Pese a la apertura, Disney aplicará restricciones para el uso en el dominio público del ratón. Además, pese a la apertura, Disney seguirá conservando muchos beneficios vinculados al personaje. Habrá restricciones para el uso en el dominio público del ratón, que solo podrá ser representado en blanco y negro y no podrá transformarse en una marca comercial. Disney aún conserva muchas propiedades valiosas, por lo que es posible que esto no afecte a su cuenta de resultados. Además, esto permite a Disney aportar algo valioso al dominio público del que se ha nutrido tan brillantemente, consideró Jenkins. Junto con Mickey y Minnie, otro puñado de obras y creaciones se abrirán al dominio público el primer día de 2024. Entre ellas se encuentra la versión original de Erich Maria Remarque de All Quiet on the Western Front, cuya tercera adaptación cinematográfica recibió un notable reconocimiento en la última entrega de los Oscar. También se suman el cuento House at Pooh Corner, que introduce por primera vez al simpático personaje infantil de Tigger, y el célebre tema de Cole Porter Let's Do It, Let's Fall in Love, inmortalizado por destacadas voces como las de Ella Fitzgerald o Eartha Kitt. Mickey Mouse se libera. La primera versión del personaje será de dominio público en 2024. La primera versión de Mickey Mouse, 1928, el ratón más famoso creado por Walt Disney, entrará al dominio público en Estados Unidos el primer día de 2024, abriendo la puerta a un sinfín de oportunidades creativas que permitan mirar al personaje desde un prisma más actual. Después de prolongar durante años los derechos de autor de su emblemático personaje, a partir
del 1 de enero de 2024, Disney dejará de ser dueño de las versiones de Mickey y Minnie Mouse que aparecen en los cortos Steamboat Willie y Plane Crazy de 1928. Eso significa que creativos, artistas, directores y el público en general tendrán la oportunidad de utilizar dicha creación para sus propias interpretaciones y versiones sin tener que pagar derechos de autor. Es difícil predecir qué pasará, pero sabemos que cuando las obras pasan a ser de dominio público, esto puede generar tanto un interés renovado por la obra original, como una nueva ola creativa basada en esa obra, dijo a F. Jennifer Jenkins, directora del Centro de Estudios del Dominio Público de la Facultad de Derecho de Duke de Carolina del Norte, Estados Unidos. Te puede interesar leer, de Mickey a Skywalker, Disney expone 100 años de magia. A partir de ahora, las posibilidades creativas para Mickey Mouse serán infinitas. Ejemplos de ello son las nuevas versiones, radicalmente distintas a las originales, que han surgido desde que ingresaran en 2021 al dominio público de Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald o Winnie the Pooh de A. Milne. En concreto, el glamuroso mundo de los años 20 presentado en el libro de Fitzgerald se transformó en una historia con zombies en la novela de Great Gatsby and the Zombies, escrita por Wayne Soyni. Mientras tanto, el adorable oso amarillo y sus amigos adoptaron un giro oscuro al convertirse en vengativos asesinos en el filme de terror slasher Winnie the Pooh Blood and Honey, dirigido por Rhys Frake Butterfield. Pese a la liberación de esos personajes, y ahora de Mickey Mouse, durante casi 2 décadas ningún trabajo creativo pudo acceder al dominio público gracias a la llamada Ley de Ampliación de los Derechos de Autor, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1998 y que extendía los derechos intelectuales de algunas obras por otros 20 años. La ley tenía entre sus principales impulsores a Disney y su influencia fue tan significativa que fue conocida popularmente como la Ley de Protección a Mickey Mouse, un nombre que aunque Jenkins considera exagerado, tuvo entre sus principales ejes de debate el uso público del simpático ratón, una oportunidad para aportar a la creación. Los esfuerzos de Disney por retener el control de los derechos de Mickey Mouse plantean una interesante contradicción para una empresa que ha fundamentado gran parte de su creación en el uso de historias de dominio público, como Pinocchio de Carlo Collodi o Blancanieves de los hermanos Grimm, entre otras. En su artículo Mickey, Disney, and the Public Domain a 95 Year Love Triangle, Jenkins explica que incluso el propio Mickey Mouse se originó a partir de la inspiración de la creatividad ajena, al incorporar los rasgos expresivos de Charles Chaplin, según reveló el propio Walt Disney. Además, pese a la apertura, Disney seguirá conservando muchos beneficios vinculados al personaje. Habrá restricciones para el uso en el dominio público del ratón, que solo podrá ser representado en blanco y negro y no podrá transformarse en una marca comercial. Disney aún conserva muchas propiedades valiosas, por lo que es posible que esto no afecte a su cuenta de resultados. Además, esto permite a Disney aportar algo valioso al dominio público del que se ha nutrido tan brillantemente, consideró Jenkins. Junto con Mickey y Minnie, otro puñado de obras y creaciones se abrirán al dominio público el primer día de 2024. Entre ellas se encuentra la versión original de Erich Maria Remarque de All Quiet on the Western Front, cuya tercera adaptación cinematográfica recibió notable reconocimiento en la última entrega de los premios Oscar. También se suma el cuento House at Pooh Corner, que introduce por primera vez al simpático personaje infantil de Tigger, y el célebre tema de Cole Porter Let's Do It, Let's Fall in Love, inmortalizado por destacadas voces como las de Ella Fitzgerald o Eartha Kitt. Disney es una empresa celosa con sus productos, por lo que es realmente difícil conseguir los derechos para tomar alguna de sus propiedades intelectuales, IP, y hacer algo externo a sus estudios o fabricantes. Es por ello que el 1 de enero de 2024 será un día importante en la historia de las IPs, pues el primer diseño de Mickey y Minnie Mouse pasarán a ser de dominio público tras 95 años desde sus primeras apariciones. Esto representará un gran hito para todos aquellos creativos que buscan hacer contenido con estos personajes, aunque sea con sus primeras versiones. Tuvieron que pasar 53 años para que un escritor y dibujante de cómics encontrara su redención. El dibujante castigado por Disney. Según lo publicado en Variety, Dan O'Neill fue un adelantado a su época. En 1971 publicó un cómico llamado Air Pirates Funnies, donde tomaba los primeros diseños de personajes de Disney, como Mickey y Minnie, y los satirizaba. Llegó a tal grado que añadió escenas con contenido sexual, y en general fue una obra contracultural contra todo lo que significaba Disney. Aquel desafío le costó a O'Neill una demanda y una sanción económica que nunca podría pagar. Al final, Disney lo dejó ir a cambio de que nunca más volviera a dibujar a sus personajes. En palabras de O'Neill, fue un crimen lo que le hicieron. Sigue siendo un crimen para mí. Si dibujo una imagen de Mickey Mouse, le debo a Walt Disney $190, 10,000 más por acciones legales, y un año de prisión. Tras su primera aparición en 1928, Mickey y Minnie, al menos en parte, podrán ser utilizados
utilizados para crear nuevo contenido alejado de las manos de Disney. Entre otras de las IPs que pasarán a ser de dominio público se encuentran Tigger, The Winnie the Pooh y obras como Sin Novedad en el Frente, un abanico de posibilidades. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. A diferencia de lo que sucedió con parte de los personajes de Winnie Pooh, recordemos que este año se estrenó Winnie the Pooh, Blood and Honey, una película de terror que se ganó ser de las peores del 2023. No parece posible que Disney dé tanta libertad a sus personajes tan fácilmente. En palabras de Lawrence Lessig, un profesor de leyes de Harvard que habló con Variety, hay muchas cosas que se pueden hacer con estos personajes. Las personas harán muchas cosas. El tipo de cosa que la gente de Hollywood no suele preocuparse por hacer. Hay un rango enorme de personas que crean cosas solo por amor a la creatividad. De lo único que podemos estar seguros es de que liberar este tipo de personajes tan icónicos será un boom para los creadores de contenido. Seguramente habrá más de alguna serie animada que intentará darle un giro a los personajes de Disney, colocándoles en situaciones en las que la compañía nunca se hubiera atrevido a llevar. No les voy a mentir, me encantaría que los creadores de Cuphead añadiera a estos personajes para un nuevo DLC o un futuro videojuego, que quedaría también en la estética de su juego. Podrían hacerse cosas realmente llamativas como lo que hizo Fumi Games, desarrolladora que creó Mouse, un shooter en primera persona que se inspira enormemente en el estilo y ambientación de los primeros trabajos de Disney. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.